Hola, sean todos bienvenidos aquí a Trazando la Biblia. Quise hacer este video esta semana porque hay algo que escuché el sermón del domingo cuando nos lo predicó el pastor. Tocó un tema muy interesante del libro de Habacuc. Este es un libro de los que son muy olvidados, de los que casi nadie habla, esos libros de los que casi nadie toca. Por las razones que sean, es un libro muy corto, en realidad estamos hablando de 3 capítulos, sí, son 3 capítulos. Es un profeta que, interesantemente, no es un profeta que le está hablando directamente al pueblo, como otros, como Jeremías o como Isaías. Este profeta en realidad está hablando con Dios. Yo sé que probablemente en su vida, o de hecho así lo fue, pues él habló al pueblo judío, pero en esta ocasión, o lo que está plasmado en la Biblia acerca de él, es una conversación que tiene con Dios. Es una conversación que lo podemos leer tal vez en unos 10 o 15 minutos, ya podemos haber acabado este libro. Y es uno de esos mensajes que pues puede ser muy análogo a lo que estamos viviendo en estos tiempos, en este encierro que tenemos todos. Quise hacerlo, este video así, no sé si qué tan rápido puede ser o qué tan así de bote pronto, pero es para que podamos ver, es una conversación que quería tener con ustedes. En el libro de Habacuc, en el capítulo 1, fíjense lo que dice, desde el versículo 1, la carga que vio Habacuc profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Como lo he dicho en otras ocasiones, la versión que estoy usando en la Biblia es la versión Reina Valera 1909. Es la versión antigua. Me encontré con una guía acerca de este libro, una guía que por ahí alguien dijo. Y esta guía, pues, de alguna manera lo que trata es, tratando de explicar lo que dice este libro, habla de argumentos o discusiones con las cuales está de alguna manera tratando de entender de que Dios no es justo. Y es una percepción nada más, porque sabemos que Dios siempre es justo. Pero cuando vienen cosas muy contrarias a nuestra vida, cosas en las cuales son difíciles de entender, muchas veces nos preguntamos por qué. Nos preguntamos qué está sucediendo. Eso es precisamente lo que está pasando a Habacuc. Él de alguna manera está recibiendo una profecía de parte de Dios, pero antes de recibirla, él está viviendo una situación muy horrible. Es horrible lo que está pasando en el pueblo. Si ponemos un poco de contexto, déjenme pasar un poquito acá. Tengo preparado algo. Este es, em, esta es la tierra de Israel. Como normalmente desde los tiempos de Josué se había conquistado, nada más que pasaron algunos cientos de años después de Josué, viene la época de los jueces, luego vienen los reyes de Israel. Los reyes de Israel, después de unas ciertas situaciones en las cuales no me voy a meter mucho, lo que sucedió fue que Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte, como ustedes pueden ver, es conocido como Israel, que en un futuro sería Samaria, y el reino del sur, que está Judá, aunque también está la tribu de Benjamín allí. Pero, digámoslo así, este Habacuc estaba situado en esta zona. Ok. Hablando de lo que Habacuc está diciendo aquí, está preguntando a Dios. Fíjense cómo dice la Biblia. Le dice en el versículo 2, hace una pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Hay muchas cosas contrarias,
muchas cosas contrarias porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, todos ellos estaban vendidos a hacer el mal. Ellos lo único que querían era hacer mal, mal y mal. Había mucha violencia, habían sacrificios a ídolos, incluso sacrificaban a un dios que se llamaba Moloch, el cual hacían que los bebés los sacrificaban a fuego a ese ídolo para que les hiciera favores. Es decir, eran cosas muy atroces. No quiero meterme mucho a eso, pero dice aquí Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Parece ser que Dios no estaba respondiendo. Parece ser que Dios no estaba escuchando las oraciones. Habacuc quería hacer las cosas bien y Dios no estaba respondiendo. O bueno, eso era lo que él pensaba. Eso, eso me puso a pensar mucho en lo que estamos viviendo en estos días. ¿Cómo nos preguntamos qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Pero cuando yo veo cómo está sucediendo todo esto, me doy cuenta que este pueblo estaba recibiendo primeramente como un silencio de parte de Dios. No precisamente porque Dios estuviera aprobando, porque no estuviera allí. Mucha gente cree que Dios está pintado. Mucha gente cree que Dios o no existe, o no responde, o es una leyenda, o si creen en Él, no creen lo que Él dice, no creen que Él puede castigar, no creen que Él puede alzar su mano y puede mostrar su potencia. Aquí dice el profeta, el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? ¿Qué es lo que veía Habacuc? Miren este comentarista, ¿qué es lo que está mencionando? Está diciendo, ¿qué es lo que ve? Violencia, destrucción, injusticias y gente malvada. Mucha más gente malvada que justa. Es lo que estaba viendo. Un país, una nación llena de iniquidad. ¿Cuál es el punto principal aquí? El punto principal, a veces pensamos que es lo que está sintiendo Habacuc. El protagonista principal en toda la Biblia no es el hombre, es Dios. Y aquí no es la excepción. ¿Cuál es el punto principal? El punto principal es confianza. Confianza en Dios. Ese es el punto principal. Pero, ¿cómo vamos a tener confianza cuando Dios no responde? Aquí Habacuc está preguntándole a Dios y le está diciendo, ¿por qué no respondes? ¿Por qué eres así, Dios? ¿Por qué estás viendo todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo y no respondes? El versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces de la mar, como reptiles que no tienen señor. ¿Ves las iniquidades? ¿Ves cómo menosprecian? ¿Ves la maldad? ¿Y te callas, Dios? ¿Y te callas? Sin embargo, Dios no se calla. Él no se ha callado y no se va a callar. El problema no es Él. El problema somos nosotros. El problema es que nosotros necesitamos una lección muy grande de parte de Dios. Miren cómo contesta el capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión
y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Este versículo, sobre todo este último, capítulo 2, versículo 4. Ahí está la clave de por qué Dios primero está callado, primero da un tiempo, pero después dice, hay una visión, hay una profecía. ¿Tardará? Sí, puede que tarde. Puede que sea algo que no ocurra el día de mañana, pero va a ocurrir. Así es Dios. Va a ocurrir aun cuando nosotros digamos, pero ¿cuándo? Saben, esa es precisamente la situación, que nosotros somos tan impacientes, somos tan prontos para decir, lo quiero ya. Es nuestro propio egoísmo. Sí, hay mucha calamidad, hay mucha contrariedad, pero es algo que primero que nada lo merecía el pueblo. Hay cosas que las merecemos por nuestros propios comportamientos. Hay cosas que merecemos porque es algo que hicimos mal y Dios lo señala. Pero Él dice, el versículo 4, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en Él. Es lo primero que hay que reconocer, que nuestra alma luego no es derecha en Él. Tú que estás escuchando, tú tienes que reconocer que tú no eres derecho delante de Dios, que tu comportamiento no es conforme a lo que Dios dice, no es conforme a lo que Dios está estableciendo en nuestras vidas. Pero dice además, mas el justo en su fe vivirá. El apóstol Pablo toma esto mismo en Romanos 1:17. El justo en su fe vivirá. La fe. La fe es lo que necesitamos, pero no la fe como la tenían estos pueblos. Estos pueblos hasta les reclaman. Hasta está reclamando este profeta. Fíjense cómo dice, cómo dice el versículo, ¿qué es el versículo 18? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro de él espíritu. No es esta fe. Está reclamando el profeta y está diciendo, ¿de qué sirve la escultura? Este pueblo estaba teniendo confianza en ídolos, se había vuelto bastante idólatra. Y es lo que les está reclamando Dios. La confianza no es en lo que están, digámoslo así, concibiendo, porque estaban observando los pueblos alrededor. Ellos estaban viendo cómo los cananeos tenían a sus dioses y los adoraban y decían, yo quiero eso. Cuando no entendían que tenían un Dios que no es como ningún otro que conciban los hombres. Vamos a ver algo aquí. Oh, déjenme mover un poquito esto para acá. Dice aquí, Dios obra por medio de los caldeos. Habacuc, capítulo 1, versículo 5 y al capítulo 2, versículo 1, todo eso. Me llamó la atención eso, porque ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios para, para hacer su obra? Para ejercer la operación que necesitaba hacer sobre este pueblo. Él utilizó a un pueblo todavía más impío que los judíos en este entonces. Él utilizó a los babilónicos.
a los caldeos. De hecho, creo que eso es lo que dice en el capítulo 1, versículo 6, porque he aquí, yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Era algo que Dios estaba preparando. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo se había vuelto idólatra. El pueblo hebreo estaba confiando más en ellos mismos que en Dios. Es increíble cómo el hombre puede llegarse a olvidar de Dios. Cómo el hombre puede llegar a ser tan ajeno a la palabra de Dios. En estos días hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hablamos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y la gente no quiere entender, no quiere saber. Más que nada, no quieren a Dios en su vida. Quieren resolver sus problemas con sus inteligencias, con sus ideas, con todo lo que ellos puedan concebir. Pero cuando se habla de Dios, luego, yo no quiero saber de Dios. ¿Qué sucede con Habacuc? ¿Qué nos está enseñando? Dice aquí, capítulo 3, versículos 1 y 2. Oración de Habacuc profeta sobre Sigionot. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate, oh Jehová. Hay algo que él está diciendo. Primero es una oración y después que empieza la oración, él dice, oh Jehová, aviva tu obra. Aviva tu obra. No dice avívanos, dice aviva tu obra, porque es tu obra. No se trata de nosotros. El hombre siempre quiere ser el centro de atención, el centro de todo lo que rodea. Si por nosotros fuéramos, seríamos el centro del universo. No hay persona más importante que nosotros mismos, según nuestra propia concepción. Pero eso no es verdad. El centro de todo siempre es Cristo, siempre es Dios. Y es lo que está diciendo aquí el profeta. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y luego dice, en la ira, en tu juicio, en lo que vas a hacer. Acuérdate de la misericordia. Es una obra que estaba a punto de hacer Dios. De hecho, calculan que 26 años después, más o menos, fue cuando vino la invasión de Babilonia, cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Habacuc está diciendo esto? Porque necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos que Dios sí aplique su juicio, pero que no nos destruya del todo, porque Él lo que quiere es enderezarnos. Quiere enderezarnos, no destruirnos. Cuando hay tiempos malos, cuando hay tiempos contrarios, cuando hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que ponernos de rodillas, es cuando podemos decir, gracias Señor porque estás obrando. Los versículos más famosos de este libro, tal vez ustedes los conozcan, tal vez no, pero son los versículos más famosos que tiene este libro en particular, son los últimos. Desde el capítulo 3, versículo 17. Esto es de lo mejor que tiene la Biblia. Dice, aunque la higuera no florecerá,
ni en las vides habrá frutos. Mentira la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Con todo yo me alegraré en Jehová, aunque todo sea quitado. Esa confianza solo Dios la puede dar. Y si tú no tienes esa confianza, será mejor que te arrepientas y que aceptes a Cristo en tu vida. Que lo aceptes porque no hay otra manera. No hay otra manera de, de vivir una mejor vida. Solo Cristo la puede dar. Solo Cristo es el camino. Pueden pasar tiempos muy difíciles y puede ser que Dios muestre su poder. Pero Él dice el profeta, aunque la higuera no florecerá, aunque no hayan frutos, aunque no haya nada de lo cual podamos aferrarnos. Dice aquí la Biblia, el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. El versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Allí acaba el libro. Es un canto. Es un canto que está diciendo, con todo yo seré feliz con Dios, porque podré no tener nada, pero tendré a Dios, y con eso es suficiente. Como les decía, es algo que quise compartir con ustedes. Me gustó mucho que siempre podemos tener confianza en Dios, confianza en Cristo. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con todo esto. No se trata de lo que ustedes piensen, se trata de lo que Dios promete. Tú puedes reaccionar y puedes darle un like o un dislike a este video. Lo más importante es que Dios da una verdadera confianza. El justo por la fe vivirá. Esa es la verdadera confianza, que con la fe en Cristo nosotros viviremos con Él y viviremos por Él. Gloria al Señor Jesucristo.